En este día vamos a continuar con el tema que nosotros estamos desarrollando. Hablando del Evangelio. Y hemos puesto fundamentos para hablar de este tema del Evangelio. Hemos venido por 2 semanas poniendo solamente el fundamento, definiendo lo que es la palabra Evangelio y dando algunos tips para que cuando entremos de lleno al propósito del Evangelio podamos tener todo este fundamento establecido para que podamos entender lo que viene después. Así que si usted no ha seguido la trayectoria de este estudio, de esta enseñanza, busque ahí los videos en Voz Calvario y allí están estos videos para que los pueda oír, volver a escuchar, escribir, tomar apunte y aprender un poco más del propósito del Evangelio. ¿Por qué Dios diseñó el Evangelio para nuestras vidas? ¿Por qué fue que Él lo envió? ¿Por qué fue que Él lo estableció de esta manera? Todo esto lo venimos aprendiendo durante todos estos días. Y una de las cosas que hemos plantado y hemos establecido es que el Evangelio no procede de ningún hombre. El Evangelio no viene del hombre. Y establecimos que el Evangelio procede de Dios. También quiero establecer en este día que el Evangelio no comenzó en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, sino que el Evangelio es eterno, es antes de la fundación del mundo, pero da inicio en certeza, en vida, en la vida de Cristo, en los evangelios. Pero Él venía anunciándose desde Génesis, en todo el Antiguo Testamento. Dios venía anunciando. Esa es la palabra, el Evangelio. El Evangelio es un anuncio de una buena noticia que viene directamente de Dios hacia el hombre. Directamente de Dios hacia el hombre. Esa noticia venía oculta. Hemos establecido todo esto en tipos, en figuras. Venía bajo sombra. ¿Por qué? Porque era necesario que la sombra viniera primero. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Corintios. Era necesario que la sombra viniera primero para anunciar, para producir una esperanza. Y venía oculta hasta que se manifestó el Evangelio. Y establecimos que este Evangelio no es algo, sino que este Evangelio es alguien. Y el Evangelio del reino es Cristo. Cristo es la buena noticia de Dios y a la misma vez el Evangelio. Cristo es el Evangelio y a la misma vez la buena noticia, porque eso es lo que significa el Evangelio, buenas noticias. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿buenas noticias de qué? ¿Buenas noticias de qué? ¿De qué son buenas noticias? Lo vamos a estudiar hoy un poco sobre eso. Más luego nos vamos a meter de lleno en todos los beneficios que trajo ese Evangelio, en todas las cosas que nos trajo ese Evangelio y cuál fue el propósito por la cual Dios trajo ese Evangelio. Pero por ahora lo que estamos haciendo es, como todo buen constructor y como todo buen arquitecto, estamos poniendo los planos, estamos poniendo el fundamento para luego construir encima del fundamento. Usted no puede construir nada, aunque esté bien, aunque sea bueno y se vea bien, sin antes poner el fundamento. El fundamento ya fue establecido por Dios. El fundamento es Cristo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, hablándole a los corintios. No es que haya otro fundamento, ni yo venga, pues no, ya está establecido. Mi trabajo, decía Pablo, era construir de acuerdo a ese fundamento. Diga conmigo, construir de acuerdo a ese fundamento. Y ese es el problema que hoy tenemos en muchos lugares. ¿Por qué? Porque al no tener la revelación del fundamento, que es Cristo, pues entonces aparecen muchos constructores a inventar un evangelio, a poner cosas que no son, aunque se vean bonitas, pero no son de acuerdo al diseño del fundamento. Diga conmigo, primero es el fundamento
y después se construye encima de ese fundamento. Todo lo que nosotros, escúchenme bien, como ministros competentes de un nuevo pacto que fuimos hechos, todos nosotros que ministramos la palabra de verdad, todos nosotros que fuimos llamados a edificar la casa de Dios, que es la iglesia, tenemos que tener la revelación, no solamente el conocimiento, sino la revelación para poder construir de acuerdo, adecuadamente, según el fundamento. Si el fundamento es Cristo, entonces todo lo que tú construyas en ese fundamento tiene que ser Cristo. Que hoy en día se predica un humanismo, y es verdad, estamos viendo una predicación en todas las plataformas de esta nación y el mundo entero que está centrado en el hombre. Y todo, escúcheme bien, y todo lo que se construya según el hombre, aunque tenga 30 y 40 años de ministerio, un día se derrumba, porque el hombre no es el fundamento. Oigan bien, el hombre no es el fundamento del reino, del evangelio. Es Cristo el fundamento, y eso tenemos que saberlo. Por eso la pregunta es: ¿qué estás construyendo sobre ese fundamento? ¿Qué estás levantando sobre ese fundamento? ¿Qué estamos como ministros levantando desde ese fundamento? Si tú estás levantando tus obras, tarde o temprano vendrá el viento y se llevará eso. Si estás levantando tu orgullo, tu arrogancia, tu fama, si estás levantando tu manera de ser, tu ministerio, si estás levantando tu llamado, si estás levantando tus programas, si estás levantando tu mensaje, eso un día va a venir el viento de la prueba y se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque no estás conforme. Diga conmigo esa palabra, conforme. Conforme es estar de la misma manera o estar conformados a ese fundamento. Entonces, todo lo que nosotros predicamos a través de la radio, todo lo que nosotros ministramos a través de estos medios de Facebook Live, todo lo que hablamos en cualquier plataforma que Dios nos permita hablar, tiene que ser desde el fundamento, que es Cristo. Todo lo que construyamos según Cristo, entonces permanecerá aunque venga la tormenta. Por eso todo el que va a permanecer, escúcheme bien esta palabra profética, esto no estaba escrito y lo voy a decir. Todo aquel que en este tiempo permanezca, todo aquel que en este tiempo prosiga en el fundamento que es Cristo, ese será permanente, ese se estará establecido, ese no se caerá, aunque venga las pruebas, aunque venga la circunstancia y aunque venga cualquier situación en la vida de cualquier ministro, de cualquier iglesia, en cualquier lugar donde tú estés. Escúchame bien, si tu fundamento en Cristo, aunque venga la tormenta, tú permanecerás. Pero si tu fundamento es el humanismo, si tu fundamento es tu orgullo, si tu fundamento como ministro es solamente hablar de algunas cosas y de prosperidad y todo eso basado en otro contexto, cuando venga la circunstancia y cuando venga la prueba, no vas a permanecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar, enseñar, ministrar desde Cristo. Cristo tiene que ser todo en nosotros. Todo en nosotros. Y todos nosotros tenemos que ser en Él. Así que, poniendo todo esto, eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de un evangelio light. Estamos hablando del evangelio de Dios. Estamos hablando del evangelio que procede de Dios, no de los hombres. La segunda cosa que nosotros establecimos es que el evangelio es por revelación. Yo te puedo hablar de las buenas noticias, pero si estas buenas noticias no se te revelan, usted solamente las va a saber en la cabeza, pero no las va a recibir en tu espíritu, y por lo tanto no vas a disfrutar de lo que ya Dios hizo en Cristo. Por eso es que el evangelio es una revelación. Viene de Dios
y tiene que ser revelado. Por eso Pablo decía, el evangelio que me fue revelado. Diga conmigo, el evangelio que me fue revelado. El evangelio tiene que ser revelado. Por lo tanto, si este evangelio solamente usted lo conoce porque lo estudió en una universidad, en un instituto teológico, lo que sea, está bien tener el conocimiento, pero el conocimiento no transforma. El conocimiento envanece. El conocimiento no transforma. Lo que transforma es la revelación de lo que tú conoces. Lo que transforma es la revelación de lo que tú conoces. Por eso podemos ir a las calles, podemos ir a los países, podemos ir a cualquier lugar y hallar y encontrar gente en nuestras esquinas que conocen de Dios. Te pueden hablar de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios y el conocimiento de Dios no ha hecho nada en su vida. Ellos siguen en las drogas, ellos siguen en el alcohol, ellos siguen en los vicios, ellos siguen en la prostitución, en la fornicación. Hoy en día estamos viendo una decadencia de la vida espiritual de muchos, que aquello que un día atacaban ahora lo celebran. Y hemos visto en este día, en estos últimos días, creyentes celebrando lo que se llama el Halloween. Tú le preguntas a esa gente, ¿conoces a Dios? Sí. O tú le preguntas a ellos, ¿tú has leído la Biblia? Sí. ¿Tú conoces? Seguro. Hay un conocimiento, pero el conocimiento no ha afectado su vida espiritual. Porque de la única manera que el conocimiento de la palabra, de las escrituras, de Dios, de Cristo, afecta la vida de una persona es cuando esto se le revela a su espíritu. Hemos hablado muchas veces desde aquí, desde esta plataforma, que Pablo conocía las escrituras. Pablo era un maestro, Pablo era un fariseo, Pablo conocía la Torá, Pablo conocía a Moisés, Pablo conocía a Elías. Pablo tenía un conocimiento innato de las escrituras, pero no conocía al Cristo revelado en la escritura, porque Jesús dice que ellas hablaban de él. Por eso es que Pablo perseguía a la iglesia, porque andaba en una ignorancia espiritual, andaba en una ignorancia, en una decadencia, en una tiniebla en su espíritu, en su mente, del conocimiento de aquel que estaba persiguiendo. Él sabía que había un hijo de Dios. Él sabía porque las escrituras lo decían, pero él no había sido improntado con esa revelación. Por lo tanto, nosotros no queremos entonces tener como base esa solamente información, sino que hemos implantado que el evangelio viene de Dios, se les ha dado a los hombres, pero esto viene también por revelación. Es la revelación del evangelio que nos hace participar de los beneficios del evangelio. Vuelvo y lo repito, es la revelación del evangelio que nos hace participar y nos hace participantes de los beneficios del evangelio. Por eso es que estamos hablando el propósito del evangelio. El propósito del evangelio implementamos y establecimos el primer día, que es volverte al diseño original. Ese es el propósito del evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre se salió del diseño, abandonó el diseño, pero a Dios siempre tuvo el diseño en sus manos. Dios siempre tuvo el plan. En los planos Dios tuvo siempre el deseo de que el hombre viviera conforme a ese propósito, pero el hombre lo rechazó. Adán lo rechazó. Adán le dio la espalda a Dios, tomando otro diseño. Por lo tanto, el diseño de Dios siempre ha permanecido, no cambió, no se terminó, porque el propósito del evangelio es eterno, es antes del pecado. El pecado lo que hizo distorsionarlo por un tiempo, pero Dios en Cristo lo aclaró, Dios en Cristo lo restauró. Por eso es que el evangelio lo que hace es traerte de regreso a Dios. Aleluya. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio lo que hace es, con la humanidad y con el hombre, cuando hablo de hombre hablo de la humanidad, hacerlo volverlo a Dios. Por eso es que el deseo de un apóstol, el deseo de un maestro, el deseo de un evangelista, de un pastor y de un profeta, de un misionero, de la iglesia, debe de ser el mismo deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Reconciliar consigo mismo
al hombre y que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que cuando prediquemos este evangelio los hombres sean reconciliados con Dios. Por lo tanto, ese es el propósito del evangelio: volver a la humanidad a Dios a través de una buena noticia, a través de una verdad presente, no una verdad que está en sombra como en el Antiguo Testamento, que aunque los profetas ya implementaron esto también, sí anunciaban un evangelio, pero lo anunciaban bajo una sombra, no estaba claro, no estaba visto. Todos anunciaban, ahí viene, se está acercando. Y yo le cité el libro de Isaías, que se considera como un quinto evangelio, donde allí él anuncia que va a venir un Mesías, que es el evangelio, la buena noticia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía al principio una buena noticia, pero esa noticia le falló, que fue Adán. Y todos fuimos contaminados, todos fuimos en Adán alejados de Dios, pero en Cristo, la buena noticia de Dios, fuimos puestos de regreso al diseño. Fuimos puestos de regreso al Padre. Yo quiero que usted entienda esto, porque si a usted le preguntaran qué es el evangelio, usted va a decir, bueno, es un evangelista que predica duro, grita. Y grita duro y hace 20,000 cosas en un lugar y la gente viene, ok. Y tenemos muchas respuestas, pero el evangelio es una persona. El evangelio es Cristo. Tiene un propósito de volverte a Dios. Así que si usted es un predicador del evangelio, que creo que lo somos, y si usted habla a través de la radio, procure siempre el propósito del evangelio, que es volverte a Dios, que es volver a la gente al diseño original. Es hablarle a la gente de que ya uno puede a través de Cristo volver al Padre. Amén. Por lo tanto, sigamos entonces con esto que estamos implantando. El evangelio entonces es aquello por lo que un hombre debe arriesgarlo todo. El evangelio es aquello por lo cual nosotros debemos de arriesgarlo todo. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a arriesgarlo todo, pero si nosotros somos predicadores del evangelio, si hemos sido introducidos al reino de Dios, debe haber una valentía, debe haber un corazón dispuesto y debe haber un compromiso por este evangelio, que estemos dispuestos a arriesgarlo todo. Mira lo que dice Marcos capítulo 8 verso 35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, y del evangelio, la salvará. Si nosotros queremos salvar nuestras vidas, es decir, vivir para nosotros mismos, vivir para nuestros gustos, para nuestros apetitos y nuestras decisiones, eso es lo que significa lo que Marco está diciendo ahí. Si alguno quiere salvar su vida, yo. No, que lo mío es primero. No, que yo tengo que hacer muchas cosas importantes. Y si el yo es el centro de todo, sin duda alguna, en algún momento la perderemos. Perderemos nuestras vidas naturales, físicas, en el alma. ¿Por qué? Porque hay un yo centrado en nosotros. Por eso es que si usted es un hijo de Dios y ha decidido vivir el evangelio, hay que arriesgarlo todo. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos? ¿Cuán comprometidos nosotros estamos en estos días? Como ministro, como iglesia, arriesgar muchas cosas por causa del reino de Dios. Arriesgar el yo, mi deporte, mi tiempo. Algunas veces se confunde uno porque uno cree que se llama mí. No, porque este es mi tiempo. No, porque este es mi familia. No, porque estos son mis hijos. Y todo es mí. ¿Por qué? Porque el hombre vive con un yo engrandecido. No estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Queremos servirle al Señor, pero que no me toquen esto. Queremos servirle a Dios y estar en la iglesia
congregados con mis hermanos allí, pero que no me toquen esto, porque esto tiene mucho valor para mí. Yo me acuerdo cuando el Señor comenzó a tratar en mi vida, y son cosas que ahora uno piensa que no lo hubiera hecho de esa manera, pero Dios comenzó a limpiar mi vida, pero desde lo profundo. Comenzó a tratar conmigo de una manera especial. Y el Señor comenzó a enseñarme que Él era el primero en mi vida. El Señor comenzó a revelarme, porque una cosa, vuelvo y lo repito, una cosa es saber que Dios es primero y otra cosa es vivir, aleluya, vivir esa verdad. Y el Señor comenzó a sacar y a enseñarme las cosas que yo tenía que abandonar para poder avanzar en el reino de Dios. Eran cosas buenas. Yo no estoy hablando de cosas malas. Estoy hablando de cosas buenas. Cosas que uno las practica cuando tiene tiempo. Pero esas cosas impedían en mi vida un mayor crecimiento. La pregunta que yo te hago hoy a ti es: ¿qué es lo que está impidiendo un mayor crecimiento en tu vida? Puede ser la familia, puede ser los hijos, puede ser un trabajo, puede ser un deporte, puede ser lo electrónico, la tecnología, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser una compañía, una empresa, tu propio trabajo. Hay cosas en nuestras vidas que muchas veces nos impiden porque no hemos muerto a ellas. Y nosotros en Cristo tenemos que aprender a morir al yo. Porque tú no mueres al yo fuera de Cristo. Tú mueres al yo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vuestra vida, dice Pablo. Cristo vuestra vida. Por lo tanto, si Cristo es vuestra vida, tu yo está muerto. Tu yo está muerto. Por eso es que no puede haber nada de valor, nada de más valor que Cristo en tu vida. Nada de más valor en Cristo en tu vida. Por eso es que el evangelio es aquello que el hombre lo debe de arriesgar todo. Jesús sigue diciendo aquí que dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. En cambio, si la perdemos en el servicio de Dios y de otros, la habremos ganado. Estos son los mensajes que a nadie le gusta predicar, a nadie le gusta enseñar, pero yo sí lo enseño porque estoy basado en una verdad. Y en cambio, Jesús dice: si nosotros perdemos nuestras vidas en el servicio a Él, al servicio a Dios y de otros, le servimos a Dios y a otro, la habremos ganado, aunque en el momento se nos haga difícil, vengan pruebas, circunstancias. Porque el tú servirle a Dios no significa que te va a ir bien. Eso es el engaño de hoy en día. Creen en Cristo, ven a la iglesia para que te vaya bien. No, eso no es así. No, Jesucristo lo dijo de esta manera: por causa de mí los van a perseguir, por causa de mí los van a abandonar, por causa de mí le van a tirar piedra. Muchos de ustedes por causa de mí le van a quitar la vida. Pero no se preocupen por eso. Yo he vencido al mundo. Yo vencí, vosotros también venceremos. Yo te sustento, yo te guardo y te cuido en medio de la prueba. Hay personas que no les gustan esto y saberlo, pero es bueno decirle: en el mundo van a tener aflicciones. Esto es por causa del evangelio. Esto es por causa de Dios. Esto es por causa del reino. Esto es por causa de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, el día que el Señor los salvó, le contaron a su mamá, a su papá o a algún familiar y desde ese día se volvieron enemigos tuyos? No. ¿Tú sabes por qué fue? Eso fue por causa de Cristo. Fue por causa de la luz de Cristo en tu vida. Eso fue sencillamente. Hay gente que un día te querían, eran tremendos amigos. El día que supieron que tú fuiste salvo por la gracia de Dios y que ahora eres diferente, ya son tus enemigos. Pero tienes que amarlos, tienes que quererlos. Y esa es la gran confusión que alguna gente se confunde, que dice: ahora que yo estoy en Cristo,
ahora que estoy congregándome en la iglesia, ahora que dejé este vicio, ahora que Dios me transformó y me cambió, ahora mi vida es peor. No, no es que es peor, es mejor. Lo que pasa es que ahora usted es luz y los ojos se le abrieron y ahora usted ve las tinieblas con claridad. Ahora tú ves las cosas con claridad porque el Espíritu Santo te abrió los ojos de aquellas cosas donde tú participabas. Por lo tanto, el hombre que da su vida en lealtad a Jesucristo la guarda y la gana en un sentido más profundo. Por lo tanto, cuando nosotros le servimos a Dios, porque es una decisión y el servicio también tiene que ser revelado en nuestras vidas. El cristiano tiene que vivir la vida en Cristo y servirle a Dios. Ok, entonces nosotros le servimos a Dios en lealtad. Y esto es una decisión. Esto es una decisión que hay que tomar de servirle a Dios. Hay que servirle a Dios. Y este es el tiempo que nosotros como iglesia tenemos que servirle a Dios lealmente. No a medias. No 99.99. A Dios hay que servirle el 100%. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y dice la Biblia aquí que cuando nosotros hacemos esto, nos dedicamos a servirle a Dios, Dios se complace en darnos la bendición de disfrutar la vida aquí en la tierra. La vida de Dios. En Marcos capítulo 10, el verso 28 y 30 dice: entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, escuchen esto, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, en el siglo XXI. En aquel tiempo, en el contexto que está hablando, era en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Que es Marcos capítulo 10. Pero también eso es aplicable, ese principio, para hoy, para nosotros. Que no haya ninguno que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, oye, es al doble que va a recibir. Es a 100 veces más que va a recibir por la decisión que tú tomaste, no de abandonar tu familia. No, aquí no está diciendo de un abandono. Aquí no está diciendo de abandonar tu casa. No. La palabra que usa ahí es amar menos. Escúchala bien. Dios Jesucristo no le estaba diciendo a Pedro, porque Pedro estaba arriesgado en lo natural. Si tú lees el contexto de Marcos capítulo 10, lo que Pedro está diciendo ahí es: pero maestro, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús le contesta: bueno, para ti es difícil, para la humanidad es difícil, para la naturaleza humana es difícil, para el hombre es difícil ser salvo, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para lo humano, para el hombre, para la religión, es posible para Dios. ¿Y qué es lo que es posible para Dios? Salvar al hombre, porque el hombre no se puede salvar solo. Pedro recibe esta respuesta y luego dice Pedro: pero maestro, pero Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Mira, yo dejé las redes, yo dejé la barca, yo dejé al viejo mío, dejé a la vieja mía, dejado todo por causa tuya. Y Jesús no le dice: qué bien, qué bueno lo hiciste. No. Jesús le da una respuesta sabia. Aleluya. El mismo evangelio le da una respuesta y le dice: mira, Pedrito, y a todos los discípulos que estaban ahí, no haya nadie que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Punto. Pedro, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Yo sé lo que tú hiciste. Tú dejaste todo eso. Pero eso que tú dejaste no fue que lo abandonaste, sino que lo amaste menos. Le diste un menor valor.
menosprecio, un menor valor para darle valor a aquello que yo te estaba ofreciendo ahora. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Tú le has dado mayor valor a lo que yo te estoy ofreciendo ahora que lo que tú tenías. Por lo tanto, la recompensa es esta. Vas a recibir no una casa, vas a recibir casas en plural. Vas a recibir hermanas, vas a recibir madres, todo en plural. Todo en plural, Jesús se lo dice. Y le dice, vas a recibir en esta tierra, ahora mismo, 100 veces más. ¿Sabe cómo se llama eso? Recompensa. Eso se llama la promesa de la recompensa. No hay nada, escúchame bien lo que te voy a decir, recibe esto en el nombre del Señor. No hay nada que tú no hayas dejado por causa de Cristo, que Cristo te lo devuelva 100 veces más. ¿Por qué? Porque el evangelio y el propósito del evangelio es no solamente salvarte, sino restituirte todo lo que el enemigo te robó. Ay. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. El evangelio lo que trae es, el propósito del evangelio es devolverte mucho más de lo que tú tenías. El evangelio tiene el propósito de devolverte 100 veces más. En Cristo, aleluya, en Cristo, todo lo que por causa de Cristo tú le diste un menos valor, aleluya. Todo lo que tú les das menos valor en esta vida por causa del evangelio de Jesucristo, por causa del servicio de Dios, por causa de servirle al reino, Dios lo que viene y que hace es que te abre una atmósfera de tiempo para que tú lo disfrutes mejor como lo tú disfrutabas antes. Por ejemplo, yo amaba mucho el deporte. Los que me están oyendo, mi familia me conoce y somos una familia deportista desde niño. Hablábamos de deporte, comíamos deporte, desayunábamos deporte y todo era deporte y deporte, hasta que un día Dios me liberó totalmente de eso. ¿Qué pasa ahora? ¿Que yo ahora no hago deporte? Sí, yo lo hago, pero ahora lo hago en un disfrute mayor que el que lo hacía antes. ¿Por qué? Porque antes le servía al deporte, ahora en Cristo le sirvo a Dios y practico el deporte. Son dos cosas muy diferentes. Yo no sé si tú estás recibiendo esto, pero esto es sabiduría de Dios. Entonces, ahora lo que hace Dios en Cristo y a través de su evangelio, que es que nos hace amar menos aquellas cosas que nosotros amábamos más antes. Aleluya. Ay, Señor, no es que ahora ame menos que tu esposa es un cero a la izquierda, a la derecha, que tus hijos no tengan valor. No. Ahora tus hijos toman un sentido común en tu vida. Aleluya. Ahora tu esposa toma un sentido común. Ahora tú la amas con el amor de Cristo. Antes la amaba por interés. Ahora la ama con el amor de Cristo y quieres el bien para ella. Antes no. Por eso es que te esforzabas mucho por ella, amando menos a Dios y amando más a eso. ¿Qué es lo que significa? Que ahora en Cristo tú amas menos aquello que amabas antes, porque ahora le da más valor en Cristo Jesús. Jesús le da una respuesta tan sabia a Pedro. Mira, Pedrito, yo sé que tú dejaste todo. Yo sé que lo que tú has hecho por causa del evangelio ha sido brutal. Ha sido de verdad. Yo no soy loco para no saber eso. Pero te voy a decir, lo que tú hiciste tiene recompensa. Dígate usted mismo, hágase así. Lo que yo hice y lo que Cristo está haciendo y el servicio que yo estoy haciendo en Cristo, que es por causa de Cristo, tiene su recompensa. Por eso es que el evangelio no se sufre, el evangelio se disfruta. Se disfruta en Cristo. No importa las tinieblas, lo que se levante, usted tiene que disfrutar el evangelio, porque a usted en Cristo se le restituyó todas las cosas al doble. Al doble. Por eso usted se goza ahora. Usted tiene que alegrarse, usted tiene que gozarse. Usted tiene que dejar esa cara de machete de todos los domingos viniendo a la iglesia y congregándose donde tú estás con una cara como que le cogieron un prestado y nadie le pagó. Usted tiene que gozarse. El evangelio es alegría, es gozo. El evangelio es Cristo en vosotros, esa esperanza de gloria. ¡Wow!
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecuciones. Escúcheme bien. Con persecuciones. O sea que por causa de Cristo vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Nos van a burlar, nos van a criticar, nos van a decir que estamos locos, nos van a decir tantas cosas que nos van a decir. Hasta quizás nos lleven hasta la muerte, como está pasando en algunos países donde se predica a Cristo, que son gente que arriesgan su vida. Mucha gente son rechazadas por su propia familia. A Jesús le pasó lo mismo, a Pablo le pasó lo mismo, a los apóstoles le pasó lo mismo. Todo eso, ¿por qué? Porque nosotros amamos más ahora y amamos menos aquellas cosas que amábamos más. Aleluya. Por eso Romanos 1:16, mira lo que dice Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero era siervo y después apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. Así como Pablo era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Usted y yo hemos sido llamados, somos siervos porque hemos sido apartados para el evangelio. Fuimos apartados en la eternidad en Cristo para el evangelio de Dios. En 1 Corintios 9:23 dice: y esto hago, hablando del contexto, que me hago débil para los débiles, me hago para ganar a los débiles, y todo me echo de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago, dice el verso 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto se ha sacado de contexto y mucha gente en este tiempo, en estos meses, dice: no, que yo tengo que vestirme de Halloween, tengo que vestirme de bruja para ganar a los que están allí dentro. Eso no, ese contexto no quiere decir eso. Eso no quiere decir eso. Lo que Pablo está diciendo ahí es que por amor a las almas, por amor al perdido, por amor a aquel que está confundido, especialmente al judío, al gentil que no conoce la verdad, yo adquiero la libertad de los gentiles para ganármelos a ellos y revelarles el evangelio. Yo adquiero la ley, aunque no estoy bajo la ley, pero me hago como uno de ellos, ¿ve? Porque soy judío, dice Pablo, y soy circuncidado, para alcanzarlos. Pero Pablo no está diciendo ahí que me voy a poner una máscara de Halloween para alcanzar a los que están practicando Halloween en este día. No, el Señor reprenda al diablo, es una mala interpretación. Eso no es lo que Pablo está diciendo ahí, que yo me voy a hacer un borracho para ganarme a los borrachos. Voy a fumar cigarrillos y marihuana para ganarme a aquellos los que están en el punto de droga. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que esto es por causa del evangelio. Lo que yo voy a hacer y lo que estoy haciendo por los gentiles y por los judíos es para ganarme a algunos, para alcanzarlos. Lo que está diciendo ahí es, no es que me voy al libertinaje de los gentiles, como aquella gente que no conoce la ley, sino que me voy al nivel de ellos, como que yo soy libre en Cristo para que ellos sepan cuál es la libertad que yo vivo, igual que los judíos también que están circuncidados. Pero esa es la excusa que cogen muchos hoy en día para hacer cosas en su pecado, para pecar y, entre comillas, alcanzar a otros. Y eso no es así. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos a jugarnos el todo por el todo, y movido por la certeza de que el hombre que obedece a Dios descubrirá que las promesas de Dios son verdaderas. La segunda cosa es que el evangelio es aquello que el hombre debe servir. Estamos llamados a servir. La palabra ministro, ministrar, lo que significa es servicio. Hay gente que piensa: yo soy un ministro. Oye, usted lo que es un servidor. En el reino hay dos cosas, escúcheme bien. Hay dos cosas que vamos a hacer en el cielo. Dos cosas. Número uno, reinar por la eternidad, adorar a Dios. Y la otra es servicio. Eso no se va a acabar nunca.
Es a servir que vamos allá arriba. A servir. El reino y el servicio. Reino y servicio. Eso es. Aquí lo que estamos en practicando este evangelio, poniéndolo a la luz. Usted está llamado a servir. Y el que sirve, dijo Jesús, es mayor. Es mucho mayor. Mucho mayor. Por eso es que el evangelio entonces es aquello que el hombre debe servir. Nosotros servimos, ahora mismo yo le estoy sirviendo el evangelio a todo aquel que me está oyendo a través de la radio, Voz Calvario, y a través de Facebook Live. Le estoy sirviendo el evangelio porque soy un servidor del reino. Soy un servidor de Jesucristo. Le servimos el evangelio, como dijo Pablo en Romanos 1:1, servidor de Jesucristo. Servidor de Jesucristo. Le sirvo a Dios a través de Cristo y le sirvo a los hombres también en Cristo. Le servimos la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, el verso 16, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, el servicio lo que hace es que otros participen de Cristo. Mira lo que hace el evangelio. Mira el propósito del evangelio. El propósito del evangelio, ¿cuál es? También, ¿cuál es? Que nosotros les sirvamos a los hombres para que ellos también sean participantes de nuestro servicio en Cristo. Que participen de lo que nosotros hemos participado. Y esto es muy importante. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuán dispuestos nosotros estamos en servir el evangelio al mundo, a los vecinos, a la familia, a las naciones, para que otros participen de lo que nosotros estamos sirviendo? Aleluya. Y Dios nos ha hecho servidores en su reino de este evangelio. ¿Ves que el evangelio ya cambió en tu vida la expectativa que tú tenías? Que no es coger un micrófono y estar 2 horas gritando o media hora gritando y citando textos y la gente está perdida. No, el evangelio tiene un propósito. Es también servir a otros a Cristo, para que otros participen de Cristo como nosotros también hemos participado. Es servir a Cristo. Servir a Cristo. En Filipenses capítulo 1, el verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el servicio o para el progreso del evangelio. Pablo dice: mira, todo lo que a mí me ha pasado ha obrado para bien, porque así yo he tenido el privilegio, he tenido la oportunidad de proclamar y de servir el evangelio a otro. Todo lo que te vaya a pasar, todo lo que te esté pasando o lo que te haya pasado, tú tienes que tomarlo como aquel plan de Dios, que Dios lo permitió en su soberanía y providencia para proclamar la buena noticia de Jesucristo. Yo he escuchado testimonios de gente presa, amigos que han caído presos en las cárceles. Yo no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Y ellos dicen: oye, cuando yo llegué a la cárcel, allí yo pude predicar el evangelio. Cuando yo estaba allí preso por 3 días, 4 días, un mes, allí yo me volví un predicador y comencé a leer la Biblia y comencé a predicarle a todos los presos. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Yo he escuchado eso de amigos que hemos tenido alrededor de nosotros, que dicen: entré a la cárcel, entonces pude predicar. Mientras yo estaba afuera no hacía nada, estaba pecando, pero cuando estaba allí reconocí al Señor y me volví un predicador. Yo he oído eso muchas veces. Pablo dice: todas las cosas que a mí me han pasado no han sido para mal, han sido para el progreso del evangelio. Escuche bien esa palabra: el progreso del evangelio. Todo lo que te haya pasado, todo lo que te esté pasando en el presente, o te vaya a pasar en el futuro, o nos vaya a pasar, todo es para el progreso del evangelio. Si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, si nosotros lo miramos desde los ojos de Dios, entonces todo lo que te está pasando, te vaya a pasar o te pasó, tienes que tomarlo como una ventaja en tu vida para
para el progreso del Evangelio de Jesucristo. ¡Qué propósito lindo! ¡Qué belleza es el Evangelio! ¡Qué hermoso es el Evangelio! Cuando lo podemos entender de esta manera, y cuando se nos explica así de esta manera, nosotros podemos entender y decir: wow, ahora es que yo entiendo que el Evangelio no es estar en cuatro paredes. Ahora es que yo entiendo que el Evangelio no es coger un micrófono y gritar a lo loco por ahí y gritarle a la gente. Que el Evangelio son las buenas noticias que restauran al hombre al diseño original. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, y nos ha dado el ministerio, el servicio de la reconciliación.